darles la bienvenida a quienes ya se unieron a esta charla que tenemos el día de hoy en el marco de la difusión de nuestro diplomado de salud mental, gestión clínica e interdisciplina, que estamos ahora en etapa de difusión de nuestra quinta versión que empieza en septiembre. Y Rosita Hernández, ella es terapeuta ocupacional, magíster en terapia ocupacional, con mención en intervención psicosocial de la Universidad Andrés Bello. Ella cuenta con un diplomado de docencia universitaria y evaluación para el aprendizaje en educación superior. Ella ha sido académica del diplomado en todas las versiones y además coordina el diplomado, así que a quienes se pueden matricular en el diplomado posteriormente, también van a poder estar en clases con ella y seguramente les va a llegar alguna información por parte de Rosita. Yo no me presenté, soy Solange Valmontín, terapeuta ocupacional también y secretaria académica de la Escuela de Terapia Ocupacional, y somos la escuela, junto con Psicología y Trabajo Social, quienes administramos este diplomado. Como les decía, ya estamos ahora dictando la quinta versión, bueno, ha tenido siempre dentro de los matriculados y matriculadas, profesionales de distintos ámbitos relacionados con el área sociosanitaria principalmente. ¿Ya? Así que ahora la idea de la charla de hoy es que, bueno, se puede abordar la temática de determinantes sociales de la salud que está inserto en una de las unidades, en uno de los módulos del diplomado. El diplomado tiene 4 módulos y, bueno, si tuvieran consultas después al final, podemos ir aclarando algunas dudas. Así que, Rosita, te dejo el Zoom para ti. Súper, muchas gracias, Solange, ahí por la presentación, por la invitación. Bienvenidos igual, ¿cierto?, a quienes están en este seminario. Para nosotros es sumamente importante su participación, ¿ya? Y sobre todo para mí también ahí poder hablar también de estos temas. Como decía Solange, el diplomado lleva bastante tiempo, varias versiones. Y uno de los elementos que quisimos mostrar en este seminario tiene que ver con este enfoque diferente también de la salud mental, que creo que es una de las características, ¿cierto?, de este diplomado, que no hablamos de cualquier salud mental, sino desde esta salud mental, desde su perspectiva de políticas públicas, desde su desarrollo histórico, pero con énfasis bastante interesante desde el enfoque de determinantes sociales de la salud, ¿ya? Y eso permite una reflexión, un análisis particular de un lugar, ¿ya? Miramos la salud mental desde un lugar en particular, así que eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy acá y tratar, ¿cierto?, de profundizar en algunos también elementos que para ustedes vayan siendo interesantes, ¿ya? Ahí, no sé si me confirma si podemos ir usando el chat, también los asistentes si pueden irlo usando, usando ahí para que puedan interactuar también en función de la presentación o yo también irlo revisando. También podemos al final, ¿cierto?, resolver algunas dudas específicas del tema o del diplomado. Entonces, ahí sí los asistentes pueden ir usando también el chat. Bien, bueno, como dijo Solante, igual llevo bastante tiempo en el diplomado, así que también ahí ha habido una profundización respecto al tema, ¿cierto? Y motivación, ¿cierto? Por estas temáticas que son sumamente interesantes también de trabajar, ¿ya? Uno de los primeros elementos a reflexionar tiene que ver con esto, ¿cierto? Como condiciones sociales, de pobreza, ya que a lo mejor cuando vemos las imágenes quizás para algunos nos puede parecer un poquito como alejado de lo que solemos ver en el día a día, en el cotidiano, pero no son realidades que hayan sido extintas ya de Chile, de Latinoamérica o del mundo, ya, sino que están presentes, están muy presentes. Y muchos de los usuarios, las personas con las que trabajamos, con las que nos encontramos, viven estas realidades diariamente. Entonces, si ahí pueden ir pensando, ir vinculando, ¿cierto? ¿Cómo conviven ustedes con esos elementos, con esas situaciones en sus trabajos, en sus día a día? ¿Son o no son importantes para el trabajo que hacemos? Si las consideramos, como dice ahí en la intervención, porque puede ser que muchos, ni siquiera en el trabajo que se hace, ni siquiera se pregunte, se consulte sobre cómo viven estas personas.
ya que a lo mejor cuando atendemos a los usuarios en un box, en un espacio institucional, no tenemos idea del entorno que rodea a esta persona, de las condiciones en las que esa persona está, ¿ya? Y justamente es muy relevante para el proceso, ¿ya? Y han habido muchas investigaciones, estudios, ¿ya? Modelos, fundamentos justamente que nos dicen que sí debemos considerar estos elementos en la intervención, que están justamente muy ligados a lo que tiene que ver con la salud en su generalidad y en el tema que nos convoca, ¿cierto? Muy ligados a lo que tiene que ver con la salud mental, ¿ya? No son elementos alejados de eso. ¿Puede tener algún sentido intervenir, trabajar en salud mental si no consideramos estos elementos como la pobreza, ¿cierto? Como, ¿cierto? La vulnerabilidad, ¿ya? La precariedad de la vivienda, un entorno hostil, ¿ya? ¿Tendrá sentido intervenir sin considerar esos elementos y devolver a las personas a esas realidades donde siguen viviendo esas condiciones que no son propicias para una buena salud mental? Son preguntas que de alguna manera creo necesarias hacernos al inicio y que vamos a tratar de fundamentar también con el desarrollo de la presentación. Pensando eso que, ¿cierto? Tenemos condiciones sociales hoy día específicas, ¿ya? De que a veces cuando hablamos de salud mental, insisto, pensamos en el diagnóstico, pensamos en una problemática individual, quizás, ¿cierto? Y no vemos otros elementos que hoy día están siendo sumamente sentidos también, ¿ya? Como lo que de alguna manera expresa esta imagen, una sociedad hiperconectada, que pareciera ser estar muy activa, ¿cierto? Pero que en la individualidad, en el espacio quizás, ¿cierto? Más privado vive muchas vulneraciones, ¿cierto? Vive muchas dificultades de salud y de salud mental, ¿ya? Que a veces no son abordadas, ¿cierto? No las consideramos como parte del proceso de salud mental y que también en esta lógica de considerar las condiciones, así como la pobreza, también tenemos que ver, ¿cierto? Esta sociedad más tecnológica, que vive en función de los likes, que vive en función de la aprobación de un otro, ¿ya? Han ido apareciendo también otras necesidades, ¿ya? Otros elementos que tenemos que considerar a la hora de intervenir en salud mental, ¿ya? También lo que tiene que ver con la distribución, las desigualdades, el acaparamiento de la riqueza, ¿cierto? Cómo va generando eso también ciertas frustraciones en la sociedad, ¿ya? O sea, hablar de salud mental hoy no solo es hablar de un diagnóstico clínico, de un diagnóstico psiquiátrico, sino que tiene que ver con hablar de condiciones sociales, ¿ya? Y que van cambiando también en función de la sociedad que hoy día nos encontramos y que nos depara muchos otros desafíos, ¿ya? Entonces, la distribución de esta riqueza ya también tiene mucho que ver en cómo hoy día abordamos las problemáticas o en los problemas de salud mental que también han emergido, entendiendo un mundo muy desigual, ya donde las riquezas, las contribuciones, ¿cierto? Las acaparan o algunos y otros, ¿cierto? Están en el lado más pobre, ¿ya? Y no tienen acceso a servicios, a resguardo de derechos y por lo tanto están mucho más en el límite de desarrollar situaciones de salud y de salud mental, ¿ya? Que las vamos a comprobar, como dije, a través de algunas evidencias y algunos estudios, ¿ya? Va a ser necesario considerar entonces que hablar de salud mental también es hablar de este malestar que cada uno de nosotros siente, ya que no necesariamente tiene que ver, como dije, con un diagnóstico clínico, sino que cómo se van configurando experiencias sociales, ya de frustración en relación a ciertas temáticas em, que aparecen en el día a día, en el cotidiano, ¿sí? Y cómo es un desafío hoy día, ¿cierto? Cómo hacemos respuesta frente a estas situaciones de los territorios, de las comunidades, ya que son más locales, quizás más situadas, y que van produciendo este malestar subjetivo que obviamente a largo plazo pudiese también generarse en un diagnóstico clínico, ¿ya? Y que nos obliga a tener que actuar antes, a tener que resolver otras situaciones que no necesariamente tienen que ver, insisto, con el diagnóstico más clínico, ¿ya? ¿Qué elementos tenemos que considerar como dentro de la configuración? ¿Por qué llegamos a hablar, cierto, del enfoque de determinantes sociales para mirar la salud mental? Bueno, hay tres grandes quizás
tres o cuatro grandes elementos internacionales, ya que fundamentan un poco cambiar de la perspectiva teórica con la que miramos la salud mental y podemos situar, ¿cierto?, este informe Lalonde de 1975, en donde plantea que hay cuatro elementos que afectan o influyen en la salud, como el medio ambiente, el estilo de vida, la biología humana y la atención sanitaria, ¿ya? Y no solamente entonces bajo ese fundamento los procesos individuales, no solo lo biológico, no solamente lo que tiene que ver con un individuo en particular, sino también en los elementos que lo rodean, ¿ya? Por otro lado, tenemos la Declaración de Alma-Ata, ¿cierto?, que promueve la participación comunitaria, que promueve esta atención primaria de salud como una forma de entrar al sistema de salud, ¿ya? Entonces va a colocar su principal foco en esos elementos y que el trabajo tenga que ser profundamente comunitario. Ya también tenemos esta Carta de Ottawa, que destaca la promoción de salud, ¿cierto? Para mejorar, ya, para controlar de mejor manera también la salud, ya, de la población. Y el informe de Black demostró la diferencia marcada en el riesgo de morir en las clases ocupacionales. O sea, hay una estrecha relación entre la pobreza y las esperanzas de vida o la probabilidad de muerte, dependiendo de la clase social a la que yo pertenezco. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos, estos fundamentos, van marcando también un camino de cómo debemos mirar ya la salud mental. Entonces, si miramos la historia, hay una relación entre las condiciones de vida de la persona, ¿ya? Y el estado de salud, y eso se establece en las primeras décadas del siglo XIX, ¿ya? Que quizás para nosotros a lo mejor puede ser un poquito más obvio, ¿cierto? O sea, que obviamente las condiciones en las que yo vivo determinan mi salud, pero en la época obviamente no era tan claro, ¿cierto? Esa relación. Y hoy día quizás está mucho más comprobado y fue un antecedente importante, como dijimos también con los elementos internacionales. Ya también se había evidenciado que las enfermedades estaban asociadas a las condiciones económicas, ambientales, de alimentación, ya de las personas pobres que trabajaban en las grandes fábricas urbanas europeas. Y ese muchas veces fue como el primer gran grupo de atención, ¿cierto? La persona trabajadora, el obrero, fue objeto de atención, de análisis de cómo se iba enfermando y cuáles eran las características que hacían que prevaleciera en esta población la enfermedad. ¿Ya? Y se dieron cuenta que obviamente esas condiciones estaban estrechamente relacionadas con las enfermedades que estos desarrollaban. Por eso que empieza a surgir la salud pública y la epidemiología, ¿cierto? La necesidad de estudiar cuáles son las enfermedades infecciosas, qué está causando esta enfermedad infecciosa y cómo esto está afectando a la clase obrera, ¿ya? Por ahí parte de alguna manera, ¿cierto?, el interés de querer estudiar estos elementos más relacionados a las condiciones de vida, ¿ya? Entonces empieza a profundizarse la relación entre calidad de vida y las enfermedades, principalmente, ¿cierto?, en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? Luego eso empieza a bajar más bien a Latinoamérica, ¿ya? Y hay un énfasis entre lo biológico, que tiene un elemento importante, obviamente, entre las enfermedades, pero también promover, ¿cierto?, la multicausalidad, ¿ya? Y no solamente la relación de biología, enfermedad, sino que también de otros elementos que estaban íntimamente relacionados, ¿ya? Bien. Entonces, desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1948, se habla de la salud, ¿cierto?, como este fenómeno biomédico, ¿ya? Pero, ¿cierto?, empieza a considerar la necesidad de trabajar lo intersectorial, entonces a que la salud debía trabajar con el elemento educación, con el elemento trabajo, ¿ya? Y empieza a generar ciertas iniciativas, ¿ya?, de cómo, ¿cierto?, reenfocar de alguna manera las políticas públicas y darle más énfasis a esta atención primaria, ¿cierto? Por eso que sabemos que también nosotros en la actualidad la atención primaria en salud tiene un componente bastante importante en el desarrollo de la salud, ¿ya? Ahora, esta imposición, por así decirlo, de un modelo neoliberal, modelo económico, ¿cierto?, que impera desde los años 80, estos objetivos de la intersectorialidad no logran, ¿cierto?, materializar todas estas necesidades desde una perspectiva más bien social, o sea, con esta mirada un poco más funcional, individual, ¿cierto? No se ha logrado materializar del todo un enfoque de determinantes sociales, ¿cierto? Ha sido muy difícil, ¿ya? Porque finalmente lo que se materializa es la cura de la enfermedad,
por sobre la prevención y la promoción de la salud, ¿ya? Y se descartan mucho o no se consideran, no se le da el valor que realmente tienen todos estos estudios y fundamentos que se han venido desarrollando hace muchos años sobre la importancia de la prevención y la promoción y la importancia de centrarnos en las condiciones sociales en las que viven las personas, ¿ya? Entonces, tendríamos que decir que mirarla, obviamente, desde esta perspectiva, la salud y la salud mental, obviamente es un desafío, ¿ya? Con esta forma, ¿cierto?, de modelo social, económico, ¿ya? ¿Qué son entonces las determinantes sociales? Ya hay varias definiciones, consideraciones, pero en estricto cierto rigor van a ser esta consideración de diferentes factores, ¿cierto? Que influencian finalmente a las personas en su estado de salud, ya que la impactan y van desde elementos, factores bastante prácticos, por así decirlo, concretos, ¿cierto? Como lo que tiene que ver con los hábitos, los estilos de vida, ¿ya? También la biología, pero también lo que tiene que ver con, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud, la disponibilidad de los dispositivos, de las instituciones, ¿ya? Entonces, más bien es como estos elementos van interactuando y van repercutiendo, obviamente, a los sujetos, ¿ya? A las personas en su cotidiano. También lo podríamos ver, ¿cierto? También ahí si lo relacionamos un poco con la imagen al final, ¿cierto? Que les mostraba. Cuando hablamos de determinantes sociales, hablamos de la distribución del dinero, del poder, de los recursos, cómo es que se usan, ¿ya? Cómo es que existe la distribución y cómo eso finalmente afecta también a algunos grupos en esta estructura social, ¿ya? Y beneficia también a otros, ¿ya? También vamos a hablar ahí de que cuando hablamos de determinantes sociales tenemos una diferencia importante de hablar con un enfoque biopsicosocial, ¿ya? Si bien lo biopsicosocial considera lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿ya? No le otorga un elemento como trascendental a lo que tiene que ver con lo social, versus lo que hace esta perspectiva de los determinantes sociales que sí establece que el contexto social, económico, define finalmente las posibilidades que tienen las personas en relación a su salud y a su salud mental, en este caso en específico, ¿cierto? Versus, ¿cierto? Una perspectiva más biopsicosocial que sí la considera como un elemento, pero no trascendental, como lo que lo hace las determinantes sociales, ¿ya? Otro elemento quizás que si podemos agregar ahí a esta perspectiva de las determinantes sociales es que es uno de los primeros que hace la atención del concepto paciente, ¿cierto? Que puede ser, ¿cierto? Algo sutil, ¿cierto? En considerar un concepto, ¿cierto? Algo muy específico, ¿cierto? Pero lo tensiona en la medida en que al hablar de paciente hablamos de un sujeto pasivo, ¿ya? De un sujeto individualizado, que no necesariamente tiene mucho que aportar al proceso interventivo, ¿ya? Y desde las determinantes sociales vamos a entender que las condiciones de vida o lo que el usuario, ¿cierto?, tiene para aportar al proceso de intervención es fundamental, ¿ya? Que tengo que considerar esos elementos. Entonces, va a ser ahí también una atención en el lenguaje que usamos, porque va a considerar clave a este sujeto, ¿ya? A mirar, ¿ya? ¿Quién es este sujeto en particular? Entonces vamos a tener que, vamos a considerar aquí desde las determinantes sociales las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, ¿ya? Y eso obviamente está interrelacionado con el dinero, el poder, los recursos, ¿ya? Cómo las personas acceden a los servicios, cómo acceden a los derechos, ¿ya? Y cuál es la calidad de esos servicios que se le otorgan, que podemos hablar de educación, de empleo, de trabajo, de vivienda, ¿ya? Entre otras estructuras. Eh, y está considerando que en la medida en que nosotros bajamos de los peldaños en la escalera social, van a aumentar, como ya dijimos, las prevalencias de las enfermedades de salud, ya lo que obviamente hace que haya una estrecha relación de la inequidad, ya de las desigualdades, ¿cierto? O sea, si yo no estoy en una clase social alta, voy a tener mayores dificultades, ¿cierto?, en mis procesos de salud, de enfermedad, ¿ya? Em, Desde eso, ¿cierto? Nos obliga la perspectiva de los determinantes sociales a hablar de una salud que tiene que tener un componente social, ¿ya? Y no individualizado, ¿ya? No podemos hablar de esa como una responsabilidad individual, ¿cierto? Como si fuese solamente
mis características particulares las que me hacen una persona con una enfermedad o la que me hacen una persona con una condición sana desde el punto de vista de salud, sino que son los elementos sociales los que influyen en mis condiciones también de salud de enfermedad. Podemos ver varios esquemas, ¿cierto?, de cómo se van interrelacionando, de qué elementos se van considerando. Hay determinantes más macrosociales, ¿cierto?, como la cultura, ya lo económico, el cambio climático, la gobernanza, ya la migración, los medios de comunicación, por ejemplo, ya un contexto socioeconómico y político, ya como obviamente las políticas públicas, también las normas y valores culturales y sociales. ¿Ya? Por otro lado, la posición social, ¿ya? Mi nivel de educación, a qué me dedico, cuál es mi trabajo, cuántos ingresos tengo, mi género, ¿ya? Mi etnia, el ambiente, ¿cierto? En el que yo me encuentro. Y por eso, ¿cierto? Servicios de salud también, circunstancias materiales, la cohesión social, los factores psicológicos, los comportamientos, los factores biológicos que están determinados también por el sistema de salud, ¿cierto? Cómo está funcionando el sistema de salud y también cuáles son las prestaciones que este sistema de salud me puede dar, ¿ya? Cómo se está distribuyendo los sistemas de salud y cómo se está considerando la salud y el bienestar. Entonces, varios elementos, ¿cierto?, a considerar a la hora de analizar las determinantes sociales de la salud. Entonces nos permite comprender el problema de salud y a su vez desarrollar estrategias para promoverla, ¿cierto? Considerar estos elementos en la medida de lo posible, obviamente, pero para analizar un problema desde un ambiente o desde una perspectiva más integral, ¿ya? Y diseñar obviamente estrategias que me permitan resolverla, ¿ya? La mayoría de los problemas de salud mental tienen determinantes sociales, ¿ya? Y no solamente podemos identificar uno, o sea, ¿cierto? Yo no puedo hablar de una persona en específico, analizar su situación y creer que hay solamente un elemento o una determinante social que está generando esa situación de salud mental. No, ¿cierto? Están vinculando. Hay varios elementos ahí que están, ¿cierto?, generando una situación ya de vulneración o agudizando la situación de salud mental, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tenerla en consideración porque esta situación de salud mental puede verse agravada, puede verse agravada la vulnerabilidad de la persona. Desde el punto de vista de su diagnóstico puede tener peor evolución, ¿ya? O si yo modifico de alguna manera o considero estos elementos de la determinante social, también podría tener un mejor pronóstico, ¿ya? Entonces, por eso importante mirarlos, ¿ya? Considerarlos, ¿ya? Desde la Organización Panamericana de la Salud también han habido bastante fundamento, ya han establecido esta relación de lo biológico con lo social y lo social con lo biológico, como están puramente vinculados, ya como no es posible hablar de uno sin hablar del otro, y obviamente establecen, ¿cierto?, la importancia de considerarlas para la cronificación o para evitar esa cronificación de alguna manera de los diagnósticos de salud y en este caso también de los diagnósticos de salud mental. Más en específico, ¿cierto? Ya habíamos hablado también desde este modelo de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, plantea tres niveles, ¿ya? El contexto socioeconómico y político, donde vamos a encontrar la gobernanza, las políticas públicas, los valores sociales, culturales, la globalización, ¿cierto?, que nos permiten analizar un problema. También determinantes estructurales, ya como el ingreso, la educación, la ocupación, la clase social, el género, la raza o la etnia, ¿ya? Y los determinantes intermedios, que quizás es mucho más fácil verlos, ¿ya? Como circunstancias materiales, referido a las condiciones en las que vive una persona desde el punto de vista de su vivienda, del barrio, ¿ya? Del lugar en donde ella se desenvuelve cotidianamente. También van a estar los comportamientos y factores biológicos, ¿ya? Como la persona tiene factores protectores o de riesgo de salud, por ejemplo, si tiene en su diario vivir actividades físicas o deportivas, ¿ya? O tiene algún consumo de alcohol, de drogas o de tabaco, ¿ya? También los factores psicosociales, si las personas, ¿cierto?, han estado expuestas a situaciones amenazantes, ¿ya? Que pueden ser difíciles de abordar. El sistema de salud, la cohesión y el capital social, ya las relaciones que tienen las personas con las redes sociales. Y aquí hay dos elementos súper importantes como a considerar, me gustaría
ejemplificar que, claro, cuando hablamos de factores de comportamiento y factores biológicos, es súper interesante esto en el sentido de que habla, por ejemplo, de la actividad física y deportiva, ¿sí? Y lo sitúa como un comportamiento y un factor biológico, ¿sí? Y uno pudiese pensar, claro, eso depende de mí, o sea, depende de mí si yo consumo alcohol o no, o si hago o no deporte. Pero eso está estrechamente relacionado también con lo anterior. O sea, no vamos a hablar que puede ser lo mismo para una persona que, por ejemplo, es de una clase social baja, es mujer, ya tiene una educación, ¿cierto? Básica, ya incluir dentro de sus diario vivir o de su rutina la actividad deportiva, porque hay condiciones justamente anteriores, desde el contexto socioeconómico, que influencian, ¿cierto? Los valores sociales y culturales que le entregamos a las mujeres hace que el deporte a lo mejor no esté dentro, ¿cierto?, de su intereses, entre comillas, ¿cierto? Que no esté dentro de sus posibilidades, porque a lo mejor a esta mujer le toca ser cuidadora, ¿ya? Porque esta mujer no tiene conocimiento respecto de lo que tiene que ver el deporte, porque nunca ha tenido la oportunidad de conocer ya lo que tenga que ver con algún deporte en particular. Entonces, claro, situamos esto en elementos intermedios, ¿cierto? Más prácticos, pero están estrechamente relacionados, ¿sí? Entonces, mirar lo de los determinantes sociales también me permite mirar esas posibilidades, ¿ya? También podríamos hablar de factores psicosociales como estas situaciones de vida amenazante y todo. Y ahí podemos hablar de los barrios, ¿cierto? O sea, yo puedo estar, ¿cierto?, en una situación de salud estable, ¿cierto?, sin grandes problemáticas, pero vivo en un barrio que es muy amenazante, que constantemente tiene, por ejemplo, riñas, que escucho disparos, ¿ya? Entonces, ya esa situación de mi barrio, que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, con mis decisiones particulares, pero solo por el hecho de estar en ese barrio, yo ya también tengo una determinante social que podría afectar profundamente mi salud, ¿ya? Y desde estos dos, por eso hago énfasis también en ellos, porque vamos a ver después que se ha generado evidencia bien interesante sobre estos elementos, y ahí que a lo mejor, insisto, no son tan considerados hoy día. En las intervenciones, pero que si los logramos abordar resolverían bastantes problemáticas también de salud mental en las poblaciones, ya en los territorios, en los lugares más vulnerables todavía, ¿ya? Entonces, son sumamente necesarios de analizar, ya de tener en consideración. Y el último que también a mí me llama mucho la atención, porque es un determinante social que también ha aparecido hoy día, como mucha investigación, con resultados también bastante interesantes, es la cohesión y capital social. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo estamos con la cohesión social? ¿Ya? ¿Cuántas redes sociales de apoyos tenemos como sujetos hoy día? ¿Ya? Si volvemos a las imágenes que presenté al inicio, claro, una sociedad súper conectada, al parecer, ¿cierto? Por redes sociales, estamos muy al tanto de lo que está haciendo la otra persona, pero realmente somos una red de apoyo para el otro. ¿Realmente contamos nosotros como con personas, ¿cierto?, que nos pudiesen apoyar en momentos difíciles, a quienes podamos contar nuestras problemáticas diarias? ¿Realmente lo logramos hacer o vivimos en una sociedad mucho más individual, ya que comparte muy poco con su vecino, con su compañero de trabajo, ya que participa muy poco en agrupaciones, ¿cierto? En instancias recreativas, por ejemplo, es muy poco lo que tenemos de cohesión y de capital social, y hoy día también mucha investigación importante respecto de esta determinante social de la salud mental, ¿ya? Porque nos está dejando muchas problemáticas, ¿ya? Entonces, también se vuelve, como dice, esta determinante intermedia, un elemento a considerar, ¿ya?, en el trabajo de salud mental. Lo voy a retomar eso, ¿cierto? Después ahí en la investigación. No sé si ha habido algo ahí ya, por el chat. Perfecto. Bueno, este otro esquema, ¿cierto? Que también nos puede ayudar como a resumir un poco, porque son varios elementos, obviamente, de estas determinantes sociales, ¿ya? Con ciertos subelementos, ya que podríamos nosotros considerar también, ¿ya?
Otro elemento importante eran los sistemas de salud. Yo creo que eso es algo que también ahí pueden ustedes analizar también a partir de sus realidades, ¿cierto? ¿Cuántos dispositivos de salud mental, por ejemplo, están en su territorio? ¿Cuántas prestaciones se pueden entregar en ese territorio? Dista mucho, por ejemplo, los sistemas de salud que nosotros tenemos en una ciudad ya principal que los que están en un territorio más rural, por ejemplo. Entonces las posibilidades de acceso a una prestación son mucho más difíciles para cierto grupo de personas. Entonces, vuelvo a tensionar, si mi clase social, mi género, por ejemplo, mi educación, mi ocupación, ya también está predeterminada por políticas públicas, pero también por cómo se distribuyen, por ejemplo, los sistemas de salud y las prestaciones. ¿Ya? Eso también van a ir determinando mi situación de salud mental, la cronicidad de esa situación de salud mental. Ahora, esos determinantes que, como hemos hablado, son estructurales, se originan en un modelo económico, político, social, que incide obviamente en el acceso y distribución de la riqueza, así como en las desigualdades, los ingresos, la educación y la ocupación. ¿Ya? ¿Cierto? Obviamente ya estábamos pensando en eso, esas personas que tienen menores ingresos obviamente van a priorizar la utilización de esos ingresos en otros servicios básicos, ¿ya? En adquirir otros bienes, que muchas veces lo que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles han sido las recomendaciones para políticas públicas y programas de salud ya que consideran estos elementos de las determinantes sociales, que consideran los elementos que tienen que ver la pobreza? Es fortalecer la atención primaria en salud. ¿Ya? Y eso es algo que sí se ha fortalecido. El sistema de atención primaria en salud es un eje central, ¿ya? En lo que tiene que ver con salud y salud mental, ¿ya? Pero obviamente ahí podemos tener otras discusiones respecto a si ha sido suficiente o no, en qué se ha puesto énfasis, ¿cierto? Pero es algo a lo que ha estado encaminada la política pública. También se pide fortalecer el enfoque comunitario de salud, eso también es algo que está marcado por nuestro Plan Nacional de Salud Mental, ¿cierto? Que sitúa un modelo comunitario en salud, pero todavía ahí tenemos ciertas deficiencias también, que también se centra en la satisfacción de los usuarios, cómo están percibiendo los usuarios estas intervenciones, ¿cierto? ¿Qué tanto están aportando estas intervenciones también a estos sujetos? ¿Ya? Que exista una estrategia de salud en todas las políticas públicas, ya que se integre lo transcultural, ya que quizás es un elemento también bastante desafiante y necesario de hacer, que haya innovación integrada en salud, ya, o sea, cómo se van articulando también los diferentes estamentos en salud, y que haya una medición multidimensional de la pobreza, ¿cierto? O sea, no solamente pensar la pobreza como lo que tiene que ver con el ingreso económico, por ejemplo, ¿cierto? Sino que tienen que ver también con otros elementos, ¿ya? Si bien han habido, ¿cierto?, creaciones, como dije, de instalar y de abordar la pobreza, Chile no ha logrado implementar políticas públicas directamente basadas ya en lo que tiene que ver con las determinantes sociales de salud, ¿ya? Sí ha considerado elementos como lo que estábamos diciendo, ¿cierto?, el enfoque comunitario, ha fortalecido la atención primaria en salud, ¿ya? Pero no ha hecho énfasis directamente respecto de estos elementos y como estamos conversando, sí existen varios fundamentos que nos dicen es necesario mirar esas condiciones, es necesario pensar la salud mental también desde esas perspectivas, ¿ya? Ante esto, ¿qué elementos deberíamos trabajar? Mejorar las condiciones de vida cotidiana de los sujetos, luchar contra la desigualdad, el poder, el dinero, los recursos, medir y analizar el problema. Y ahí estamos sumamente lejos, porque lo que les estaba contando un poco de las investigaciones, de la evidencia que existe hoy día respecto al tema de la determinante social en la salud, no ha sido precisamente en Chile. ¿Ya? Justamente lo que les voy a mostrar es más bien investigaciones que han sido en el norte, ya por así decir, y que obviamente también expresan otra realidad, nos hacen un sentido, porque sería algo que uno sí pudiese articular también, pero no necesariamente es la realidad de Chile y es necesario analizar también ya cómo estamos. Quizás nos sorprendería, ¿cierto? Esos elementos. En mejorar las condiciones de vida cotidiana hay que trabajar por la equidad desde la infancia, ¿cierto? O sea, ahí es muy clave entender también desde otros modelos también, de como los cursos de vida, la importancia de la infancia, la importancia de cómo aquí, ¿cierto? Se generan múltiples situaciones, ya que obviamente van a afectar también las otras etapas de vida, ya, y una población muy frágil, muy vulnerable, en donde
debiesen estar también los esfuerzos centrados en esa población, en proteger, en este caso, a este grupo desde el punto de vista de su salud y su salud mental. También entornos salubres para una población sana, ¿cierto? O sea, que los espacios donde nos desarrollamos nosotros, ¿cierto? Sean eh, adecuados, ¿cierto? Para una calidad de vida, ¿ya? Para un entorno amigable, ¿sí? También las prácticas justas de acceso a trabajo digno, ¿ya? La protección social a lo largo de toda la vida, ¿ya? Y la atención de salud universal, ¿cierto? Eso deberían ser como elementos que obviamente nos ayudan a que la vida cotidiana de las personas sea mucho mejor, ¿ya? En luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, que se evalúen las consecuencias que generan los acuerdos económicos mundiales, regionales, obviamente, que se refuerce el liderazgo del sector público, como se entrega las prestaciones de los bienes y los servicios, ¿cierto? Que se aprueben leyes para la equidad de género, ya entre otros elementos. Em, ¿Quiénes tienen que medir, cierto, estos elementos asociados al problema? Obviamente hay un rol importante del gobierno, el sector público, ya a nivel como macro, internacional, ¿sí? Pero también, cierto, hay rol y servicio de las comunidades de investigación, de la academia, también del sector privado, ¿ya? Pero también ahí hay un juego importante desde la sociedad civil, ¿cierto? Cómo la sociedad civil se organiza y va demandando también la importancia de ir considerando estos otros elementos. Ya también hay un rol importante de quienes son profesionales, de espacios, ¿cierto? Donde van también evidenciando ciertas necesidades, cómo pueden ir levantando también las problemáticas, ¿cierto? Las situaciones que se van presentando en esos lugares y poder ir midiendo, ¿ya? Los problemas que se presentan en esos espacios. Como también ya dijimos al principio, obviamente, las dificultades que hemos tenido esta hegemonía neoliberal, ya que obviamente es lo que ha planteado con estas perspectivas de considerar la pobreza, de considerar las condiciones sociales, de considerar los enfoques comunitarios, se encuentra como con un límite, ¿cierto? Como que hay ahí una barrera de poder materializarlas producidas porque esta hegemonía neoliberal nos pide mirar la salud y la salud mental desde otra línea, ¿cierto? No considerando necesariamente a las personas en mayor pobreza, a quienes tienen peor calidad de vida, a quienes están en mayor vulnerabilidad, a quienes tienen una historia de vulneración, ¿sí? No hace mirarlas como con procesos mucho más individualizados, funcionales, con procesos mucho más a corto plazo, que quizás vienen tarde, ¿cierto? Y no necesariamente se enfocan en la prevención y la promoción, ¿ya? Entonces, ahí ha habido esa piedra de tope, por así decir, para instalar estas perspectivas, ¿ya? Y obviamente ha habido un desprecio, ¿ya? Por la evidencia que sí demuestra que existe una influencia entre esas condiciones de vida y la salud mental, ¿ya? Aspectos como que, por ejemplo, una mejor alimentación me genera una mejor salud, el tener agua potable me hace tener una mejor salud, el manejo de sistemas de eliminación de excretas y los materiales con los que se construyen las viviendas también tienen una repercusión en la salud y, por ejemplo, en la esperanza de vida, también en la mortalidad infantil, en la mortalidad materna. O sea, hay evidencia científica desde el punto de vista de cómo esos elementos que a lo mejor no son considerados salud afectan en la salud, ¿ya? Y también hay evidencia justamente, ¿cierto?, que trabaja la relación también específica de la salud mental, pero que no se ha considerado necesariamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva de las determinantes sociales, como dijimos, va contra a lo mejor estas reformas más neoliberales, ¿ya? Y obviamente por eso también fracasa. Ya, ahora, investigación específica, ¿cierto? En salud, como ya también venía adelantando algunos elementos, estas investigaciones buscan entender la enfermedad desde lo social, ¿ya? Y paliar o complementar o igualar, ¿ya? Lo más reduccionista y en lo que fallan las explicaciones más biológicas y centradas como en la estadística, ¿ya? Entonces, quiere tratar, ¿cierto?, de también proponer otro punto de vista, ¿cierto? O sea, no solamente los elementos, como dijimos, biológicos, ¿ya? Ahora, considerar que un sujeto puede negar la presencia de situaciones que lo afectan negativamente, ¿ya?
Eso ha afectado obviamente tener mayores antecedentes, porque a lo mejor las personas tampoco quieren contar en profundidad de alguna manera cómo le están afectando estas condiciones de vida, ¿cierto? O no las reconocen como importantes, ¿ya? Eh, Hay representaciones más dominantes, ¿cierto?, de los relatos y las reacciones que también tienen las personas sobre cómo perciben su situación de salud. Entonces, también eso ha ido como mermando un poco, tener más fuerza, ya para poder, como decíamos, hacer frente un poco a la investigación más biológica, al sustento más biológico, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Puede ser que las personas no reconozcan problemas graves que lo aquejan por sus formas de vida degradantes son naturalizadas. Entonces, no las veo como un problema. Por ejemplo, lo que pudiésemos pensar a veces como la violencia de género o la violencia en los barrios, ¿cierto? Por ejemplo, lo que estamos conversando, los disparos, ¿cierto? Los basurales, por ejemplo, a lo mejor lo he naturalizado porque ese es el mundo que conozco, entonces no lo veo como un problema que me aqueje a mi salud, ¿ya? Y no la relato. Entonces, por eso también la investigación más centrada en esos elementos sociales también no ha logrado captarlos del todo, ¿ya? También puede que intencionalmente, ¿cierto?, no los quiera relatar porque le dan vergüenza, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, no quiere expresarlos del todo. También puede mentir, distorsionar, confundir, también estar estigmatizada respecto a su situación, con respecto a sí mismo y los otros, y por eso no se quiere relatar ya dicha situación. Ya, por lo tanto, como decíamos, la investigación social viene a complementar lo biológico, ¿ya? Y por eso las investigaciones en este sentido, en los elementos sociales tienen que ser tanto cualitativos, ya, como cuantitativos, para poder, ¿cierto?, tener una mejor comprensión del problema, ¿ya? Y eso es un poco lo lo que ha pasado, ¿cierto?, en relación a lo que se ha encontrado como evidencia, ¿ya? No sé si han ido dejándolo en el chat. o ¿Vamos bien? No, no hay preguntas, Rosita. Sí, entonces. Gracias, Sol. Ya. Eh, mm, bueno, entonces como determinantes sociales de la salud y de la salud mental, como dijimos, tienen un efecto a nivel social y para afectarse, para abordarlas de mejor manera, tenemos que tener cambios en las políticas públicas y en las normas sociales, ¿ya? Esos son como los desafíos, ¿ya? Entonces, si hablamos de determinantes sociales de la salud mental, vamos a tener una relación importante con las desigualdades de los ingresos, ya la mala educación, ya que pueden tener las personas, que pueden estar también relacionadas, ¿cierto?, a la falta de oportunidades, ya. Em, las opiniones, los prejuicios culturales asociados a los problemas de salud, ya. Eso va a ir haciendo que haya cierta población que tenga peor salud mental, ya. Y que finalmente va a estar en los grupos más desfavorecidos o quienes, ¿cierto?, están en situaciones de pobreza, ya. Entonces, em, hablar de determinantes sociales en salud mental es hablar también de justicia social, ¿ya? Y hablar de eso, ¿cierto?, implica generar acciones para que hayan programas que consideren estos elementos en específico, ¿ya? Como decíamos, el modelo psicosocial ha servido ya para formular algunos antecedentes, ¿cierto? Individuales, para trabajar, ¿cierto? Y apoyar, pero no es suficiente, ¿cierto? No va a lograr resolver las problemáticas asociadas, ¿cierto? Más profundas de estas diferentes estructuras que sí nos aporta desde las determinantes sociales. Ya, entonces, las principales determinantes sociales de la salud mental que se han encontrado a través de diferentes evidencias, por ejemplo, encontramos la discriminación racial y la exclusión social, ¿ya? O sea, esas personas tienen peor situación de salud mental o ven muy afectada su situación de salud mental. También las experiencias tempranas adversas en la vida. Y ahí, por ejemplo, la importancia de la sugerencia, ¿cierto?, de considerar la infancia. O sea, si yo de niño, ¿cierto?, he vivido situaciones muy críticas, muy traumáticas, o sea, voy a ser de inmediato, ¿cierto?, un sujeto que va a tener una peor situación de salud mental, ¿ya? Quienes tengan una educación deficiente, ¿ya? Ni siquiera plantea el no acceso a la educación, o sea, la educación deficiente también va a condicionar tener una peor salud mental. Lo mismo el desempleo, ¿ya?
También el subempleo, y eso es súper importante porque también es una condición que hoy día, por ejemplo, se da mucho en Chile, ¿ya? Porque el subempleo no me permite tener los mismos derechos laborales que las demás personas, me entrega peor estabilidad laboral y por lo tanto también mayor seguridad respecto del trabajo que hago. Eso también va a ser una población que va a estar en una situación de salud mental empeorada, ¿ya? La pobreza, ya quienes tienen desigualdades de ingreso, también quienes tienen privaciones en los vecindarios, y eso es lo que estamos haciendo importante, quienes, por ejemplo, no pueden salir a determinados horarios, quienes no tienen espacio de áreas verdes para desarrollarse, también van a ver afectada su salud mental. También el acceso deficiente a la atención médica. Y aquí hablamos por largas listas de espera, ¿cierto? También podemos hablar porque hay prestaciones que no se entregan en determinados lugares. ¿Ya? Entonces, también ellos van a estar determinando por estas razones su situación de salud mental. Y otros también, y aquí sí para mí desde la vivencia también, importante el transporte, ¿ya? O sea, las personas que tienen dificultades de acceso o ese transporte no tiene condiciones, ¿cierto? Afecta profundamente su situación de salud mental. Y hoy día es cosa que analicemos un poco como en el tránsito, ¿cierto? Cotidiano, me imagino, los tiempos de espera para llegar a mi hogar, las condiciones en las que me traslado, ¿cierto? Obviamente van a ir afectando y eso ya se ha ido demostrando en cómo nos relacionamos, en cómo respondemos ante una pequeña discusión, ante cuando se genera una situación. O sea, seguramente se les viene inmediatamente alguna noticia, ¿cierto? Por ahí de conductores se agreden, conductor rompe vidrios de un auto, ¿cierto? O sea, hay una situación que se está generando ahí que está determinando, ¿ya? Una mala salud mental, ¿ya? Lo mismo que la exposición a la violencia, y eso la podemos dar en múltiples contextos, la violencia, por ejemplo, en los contextos educativos, la violencia en los trabajos, la violencia en las poblaciones, la violencia en las calles, ¿cierto? En el transporte, como dijimos, nos está haciendo que tengamos una peor salud mental, ¿ya? Y a lo mejor no hablamos de esas poblaciones, insisto, como un diagnóstico todavía, pero quienes están expuestos a estas situaciones están viendo ya condicionada su situación de salud mental, ¿ya? Los conflictos y la guerra en la niñez o la edad adulta, quizás algo cierto que no vemos a menudo, pero ahí hay que considerar cierto un elemento importante como los medios de comunicación, ¿cierto? Porque a veces los niños no logran disociar un poco que eso no es algo que ocurra acá, ¿ya? Y también pudiese, ¿cierto? Como considerarse como una experiencia que puede generar incluso trauma, ¿ya? El encarcelamiento masivo y las malas relaciones entre las fuerzas de orden y las comunidades, ya esa dinámica, ¿cierto? Con las fuerzas de orden, también van generando, ¿cierto? Una peor situación de salud mental, también así como la contaminación del aire, del agua, la tierra, el cambio climático, ¿cierto? También son elementos. Las formas de discriminación, ¿ya? Y características, ¿cierto?, que no aporten apoyo al lugar de trabajo, ¿ya? Si nos damos cuenta, dijimos determinantes sociales centrales de la salud mental, ¿ya? Y nombramos harta, ¿sí? Entonces, son muchos elementos que a lo mejor, insisto, no son muy naturales, no son muy obvios, pero que hoy día no están tanto dentro del discurso cuando hablamos de salud mental, que a lo mejor no son temáticas que pensemos que tenemos que intervenir, porque están generando afectación en la salud mental de la población y también de los sujetos con los cuales trabajamos y que vamos a tener que empezar a colocar, ¿cierto?, en discusión, en cómo los vamos abordando, cómo los vamos considerando, ¿ya? Em, Tenemos entonces que comprender esta forma de determinante social en la salud mental porque conducen a una mala salud mental y a mayor riesgo de salud mental, mayor riesgo de enfermedades mentales y también trastorno por uso de sustancia. También mientras más exposición a determinantes sociales tenemos peor curso, ¿ya? Y obviamente eso va generando que vayan apareciendo también en ese escenario diversos determinantes sociales y obviamente empeorando también la situación de la población, ¿ya? Desde el modelo de determinantes sociales vamos a tener una comprensión de riesgos, de resiliencia y también direcciones de cómo intervenir a nivel comunitario y poblacional. ¿Ya? Y como dije, también hablar de estas temáticas es hablar de justicia social, ¿ya? No es solamente una cuestión clínica, sino que tiene que ver con
concentrarse, ¿cierto?, en abordar aquellas situaciones que están viviendo eh, esos grupos más desfavorecidos, ¿ya? Las personas que están en condiciones de pobreza. Entonces vamos a tener aquí vamos a tener desigualdades de ingreso, una determinante social también de la salud mental, como dijimos, porque va a conducir a una peor salud mental, va a aumentar el riesgo y la incidencia de enfermedades mentales y trastorno por uso de sustancias, va a empeorar la evolución y los resultados, ¿cierto?, que tienen las personas. También esta desigualdad de ingreso está relacionada con una mayor depresión en adultos mayores, también con el uso de sustancias. Eso también nos puede parecer algo como no nuevo, ¿cierto? O sea, sabemos que las personas mayores están en una condición económica em, desfavorable, pero no sé si la tenemos tan clara respecto de que esa condición económica está generando una problemática de salud mental invisible hoy, ¿cierto? Como lo que tiene que ver con la depresión, ¿ya? Y los riesgos suicidas, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ¿podemos atacar en la población de personas mayores solamente la depresión desde el punto de vista clínico? ¿O cuando trabajamos con esas personas mayores tenemos que trabajar lo que tiene que ver con la desigualdad en los ingresos? ¿Ya? El modelo de determinantes sociales me está diciendo, tiene que mirar esa condición de social. No sirve solamente trabajar la depresión desde el punto de vista del diagnóstico, del fármaco, de lo clínico, porque la condición en la que está viviendo esa persona hace que su situación de salud mental se vea empeorada, ¿ya? También las muertes por sobredosis de drogas es mayor en los barrios con mayor desigualdad de ingresos, ¿sí? No menor. Entonces, no puedo considerar el elemento de trabajar la sobredosis, las drogas, ¿ya? Solo como un elemento clínico en la medida, sino que tengo que considerar el lugar en donde se está dando esa situación, ¿ya? Porque está producida también por la desigualdad, ¿ya? También en esos barrios con mayor desigualdad de ingresos, la esquizofrenia también es más alta, ¿ya? O hay mayor riesgo también de presentar psicosis, ¿ya? Entonces, de nuevo, comprobaciones, ¿cierto?, de que las condiciones sociales o en estas clases sociales más bajas tenemos también mayores prevalencias, posibilidades, ¿cierto?, de que se presenten diagnósticos de salud mental. También la educación, como determinante social de la salud mental, o sea, hay una bidireccionalidad de la salud mental y también el nivel educativo, ¿cierto? O sea, está totalmente interrelacionada respecto de que una salud mental afectada obviamente va a disminuir, ¿cierto?, las posibilidades que tengo de desarrollarme en lo educativo, pero también a la inversa, ¿cierto? Un menor acceso al nivel educativo o una mala calidad, como dijimos, de la educación también va a influenciar una peor salud mental, ¿ya? Entonces, otro elemento interesante es que una salud mental empeorada va también a tener relación en el éxito universitario, ¿sí? Imagínense lo importante de eso, ¿sí? O sea, un estudiante que además hoy día es una realidad que ha aumentado considerablemente la cantidad de estudiantes universitarios que presentan un diagnóstico de salud mental, ¿ya? Entonces, muchos de ellos, o tenemos una alta población, podría estar, ¿cierto?, también condicionándose a lograr terminar mi carrera profesional, ¿ya? Entonces, también marca como importante el lograr abordar la salud mental de los estudiantes universitarios, ¿sí? También conducirá a una peor salud mental, aumentará el riesgo de enfermedades mentales, el trastorno por el uso de sustancias, empeorará la evolución, los resultados de las personas afectadas por distintos trastornos, ¿ya? Muy similar también a lo que decíamos anteriormente. Em, las personas expuestas a circunstancias sociales entonces más desfavorables son más vulnerables a una mala salud mental a lo largo de toda su vida. Eso también es un elemento. Por eso la importancia de mirar el curso de la infancia, la adultez, ¿cierto? Y a la adultez mayor. O sea, también si yo tuve una mala salud mental en mi infancia, obviamente eso también va a ser un determinante de mi salud mental en mis otros ciclos vitales, ¿ya? O sea, que puede ser justamente perpetuar en también en mis otras etapas de vida y además también puede afectar, ¿cierto?, a las otras generaciones. O sea, si mis padres tuvieron una mala salud mental, lo más probable es que esos hijos también tengan o vean afectada esa salud mental. Entonces, todos estos desafíos, ¿cierto?, insisto, como que están vinculados a la justicia social, ya que lo he repetido harto, ¿sí?, pero un elemento a considerar. Como evidencia, tenemos que la salud mental, ¿cierto?, de grupos marginados, ¿ya? Están expuestos a múltiples riesgos sociales, ya que se cruzan, ¿ya? Y entre eso encontramos las personas refugiadas, las personas que solicitan asilo,
los grupos etnorraciales, los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer o la comunidad LGTBIQ+, y aquellos que viven la pobreza, ¿sí? Ahí tenemos a un grupo aún, ¿cierto?, más marginado, con mayor urgencia de mirar, ¿cierto?, qué está sucediendo con ellos para poder abordar también las situaciones de salud mental, ¿ya? En condiciones estructurales, ¿qué dice la evidencia? Considerar los ingresos, el empleo, el nivel socioeconómico, como ya dijimos también, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda, el apoyo social, importante, la discriminación, la adversidad infantil, también condiciones físicas y sociales del vecindario donde la gente vive, ¿ya? La capacidad que se tiene para llegar a ellos, a llegar a esos barrios, ¿ya? Y la atención médica aceptable y asequible, ¿ya? El riesgo entonces de desarrollar cualquier condición de salud mental está indiscutiblemente ligado a circunstancias de vida, ¿sí? No podemos no decirlo y es un desafío hacer visible esa relación, conversar sobre esa relación, ¿ya? Y proponernos y trazarnos estrategias para lograr, ¿cierto?, disminuirlas, ¿ya? Quienes están más cerca de los márgenes, ¿cierto?, más excluidos, tienen una mayor carga de movilidad psiquiátrica, ¿cierto?, a nivel poblacional. Entonces, mejorar, ¿cierto?, esa salud de esa persona tiene que ver con estrategias de prevención que sean mucho más efectivas, ¿ya?, que modifiquen ese riesgo, ¿sí? Que tengamos que hacer más investigación sobre los trastornos mentales, no solo desde lo biomédico, sino que también sobre los factores psicosociales, ¿ya? Que la experiencia de mala salud mental y la percepción de de la salud mental se distribuye también de una manera inequitativa, eso también ha quedado en evidencia. Existe inequidad ya entre los niños y los jóvenes como un periodo crítico, ¿cierto? Sabemos que en esa etapa es un periodo crítico de desarrollo neuronal, psicológico, conductual y social, ¿ya? Entonces, obviamente no es sorprendente que surjan más problemas de salud mental en esa etapa, y algo como muy conocido también, o sea, lo sabemos, hay evidencia, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Eso que no se ha quedado quizás en la mucha evidencia, ¿ya? Y un poco en la materialización de acciones concretas para esa población. Em, por ejemplo, otro de los elementos de los estudios es que prepandemia, ¿cierto? Alrededor de un tercio, la mitad y dos tercios de cualquier trastorno mental ha ocurrido entre los 14, 18 y 25 años. Entonces, importante, ¿cierto? Como situarnos también en esos rangos etarios. Y los estudiantes universitarios entre 18 y 22 afirmaron haber recibido cierto tratamiento por salud mental que ha aumentado el 19% desde el 2007, o sea, el 2007 y a un 34% en el 2017, ¿sí? Y como dijimos, también en la actualidad ha sido evidente, obviamente, el aumento también de ese número, ¿ya? Como determinante social también. Ahora, como también les adelantaba, la mayoría de la evidencia, ¿cierto?, está en el norte. Entonces, obviamente, si con esas condiciones de vida, que si nosotros pudiésemos analizar las políticas públicas, ya, las condiciones sociales de países del norte, ¿ya?, son bastante mejores respecto de la seguridad social, de la garantía de los derechos, a lo que nosotros podemos tener en Latinoamérica. ¿Ya? Y si aún así se están presentando estos datos, estos antecedentes, entonces, ¿cierto? En nosotros es aún más prevalente, ¿ya? Pudiese estar generando aún más daño y no tenemos tanta evidencia que nos pudiese corroborar eso, ¿ya? En la evidencia y la desventaja socioeconómica, ¿ya? Tenemos como importante la educación, las finanzas, ya como un elemento súper importante, la ocupación y los niveles de vida, ¿ya? Niveles más altos de riqueza en los ingresos permiten un acceso a determinantes clave de una salud mental positiva, ¿ya? O sea, una vivienda adecuada y segura, una segura alimentación y una atención sana, sanitaria eficaz me entregan obviamente una mejor condición de salud mental. Pérdidas de ingreso y el estrés financiero me generan una percepción de inseguridad laboral, endeudamiento y por lo tanto una peor salud mental, ¿ya? Entonces también hay una bidireccional entre la desventaja socioeconómica y la salud mental, ¿ya? Y exposición temprana también a desventajas socioeconómicas, o sea, la pobreza, por ejemplo, en la infancia puede también, ¿cierto?, tener una salud mental posterior, ¿sí? Puede ser que sea nuevo, ¿cierto? Esto lo sabemos, muy conocido, existe evidencia. De nuevo la pregunta, ¿qué estamos haciendo con esos antecedentes? ¿Sí? En los niños que crecieron en situaciones de desventaja socioeconómica hay de 2 a 3 veces mayor, ¿cierto?, probabilidades de experimentar problemas de salud mental y hay una relación interesante también ahí con el trastorno de déficit atencional con hiperactividad,
¿ya? Importante. Y en Dinamarca, por ejemplo, la relación entre ingreso de padres en la crianza y el riesgo de posterior de esquizofrenia también, ¿cierto?, ha establecido que están estrechamente vinculadas. Imagínense con eso, ¿cierto? O sea, un ingreso em, pudiese desarrollar, ¿cierto? O ha habido una relación interesante ahí con ese diagnóstico en particular, ¿ya? También hay una relación entre pobreza y depresión. Familias que carecen de recursos económicos tienen menos probabilidad de satisfacer sus necesidades básicas, una nutrición adecuada, ya prenatalmente se ha demostrado, ¿cierto?, que aumenta el riesgo de algunos trastornos psiquiátricos, incluida la esquizofrenia también en etapas posteriores, ¿ya? Entonces, ha habido, ¿cierto?, evidencias que nos va articulando con las determinantes sociales, ¿cierto?, como más generales, más concretas, pero también se ha ido trabajando y bajando esa determinante social con diagnóstico, ¿cierto? Como cosas más específicas, ¿cierto? Más clínicas, ¿ya? Para intentar relevar la importancia de esta, ¿ya? Más allá de que lo estemos o no logrando. También, ¿cierto? Si tenemos desventaja económica, los padres van a estar estresados constantemente, lo que puede, ¿cierto?, afectar el comportamiento parental, la estabilidad del entorno familiar, tiene menos oportunidades educativas, laborales y a largo plazo eso también afecta a los niños, ¿ya? Nada nuevo de nuevo, ¿cierto? O sea, condiciones de los padres, hoy día, ¿cierto? También en Chile podemos hablar, ¿cierto?, de la condición, de las condiciones para ser padre y para ser madre. Si lo situamos a eso, la desventaja socioeconómica, obviamente eso también genera cierta tensión en estos padres y también los pone en una situación crítica respecto a su salud y a su salud mental, ¿ya? Exposición a factores estresantes maternos prenatales, por ejemplo, si una madre, ¿cierto?, se ve con estrés financiero, con dificultades, ¿cierto?, desde este punto de vista, va a haber afectada también un mayor riesgo de su salud mental y conductual. Eso también pudiese afectar, ¿cierto?, a los hijos, ¿ya? Desde su desarrollo neuroconectivo, la afectividad negativa, la capacidad de externalizar, ¿ya? También los problemas de internalización en la infancia, rasgos que tienen que ver con el autismo, los trastornos límite de la personalidad, la ansiedad, la depresión y la psicosis, ¿ya? Todo esto es lo que les estoy contando, ¿cierto? Tienen que ver con estudios ya específicos que se han realizado, ¿ya? La desnutrición prenatal después de la exposición a la hambruna también se asociaba fuertemente con el riesgo de un trastorno psicótico, ¿ya? El efecto del protector de la suplementación prenatal con multivitaminas sobre el trastorno del espectro autista. Ninguna de estas es, cierto, una respuesta unicausal, ¿cierto? O sea, como que estamos diciendo, el enfoque de determinantes sociales no plantea eso como elemento, sino que, ¿cierto?, toda la interrelación. Pero ha tenido, ¿cierto?, que ir buscando también ciertas evidencias específicas para que le tomemos importancia, como estábamos diciendo, a estos elementos y a estas condiciones de vida, ¿sí? Adversidad infantil, ¿ya? Como determinante social, también una estrecha relación con la salud mental, ¿ya? Quienes están expuestos, por ejemplo, a maltrato infantil, a una disfunción doméstica, tienen un riesgo de 4 a 12 veces mayor de depresión, de intento suicida y abuso de sustancias, ¿ya? Entonces, la importancia de abordar las situaciones adversas en la infancia. La migración, expuesta a un conjunto, ¿cierto?, de determinantes sociales de salud y sociales, ¿ya? Tienen una relación interesante, ya por así decirlo, ¿cierto?, con los trastornos psicóticos. Alta prevalencia en el trastorno de estrés postraumático, obviamente por todo lo que implica el proceso, en las condiciones que se genera, ¿ya? Y mientras más joven es la migración, mayor riesgo de psicosis, ¿ya? Como elemento también importante. En la discriminación etnorracial hay trastornos mentales diagnosticados, ¿ya? Y existe mucha evidencia de grupos minoritarios etnorraciales y de personas de etnia negra, principalmente, que experimentan vías más negativas hacia la atención y el tratamiento psiquiátrico. Entonces, la discriminación racial también se asocia a peor salud mental, se asocia a diagnósticos como los trastornos mentales comunes, los trastornos psicóticos, riesgo de conversión a psicosis de alto riesgo, ¿ya? Entonces, em, una población, como ya decíamos, que también tendríamos que tener en consideración, ¿ya?, a la hora de hablar de salud mental. Las desigualdades de la comunidad LGTBIQ+, tenemos un interés que ha aumentado obviamente en la población, tenemos un avance en políticas públicas obviamente, pero siguen existiendo muchas experiencias de prejuicio, estigma, discriminación, de violencia ya por la condición y se asocia considerablemente a una mala salud mental, ya una población con una salud mental bastante empeorada y que pudiésemos relacionar a problemáticas
más de diagnósticos como la depresión, la ansiedad, las tendencias suicidas, ¿ya? Ahora, si la articulamos y vinculamos ser de la comunidad LGTBIQ+, y además estar en pobreza, ¿ya? O sea, aumenta considerablemente las posibilidades, ¿cierto?, que desarrolle algún diagnóstico de salud mental o que mi salud mental se vea muy empeorada, ¿ya? También, ¿cierto?, hay diferencias, ¿cierto?, entre la depresión y la ansiedad, que puede ser 2 veces mayor en mujeres que en hombres, y en hombres también tener mayor probabilidad de suicidio, que también eso, hay hartos datos de eso, lo sabemos, pero nunca se le ha dado el énfasis de qué tengo que trabajar. ¿Es solamente un aspecto biológico o tiene que ver con las construcciones sociales, ¿cierto? Con las normas establecidas para cada uno de los géneros, con las construcciones sociales asociadas al género, con la forma de diagnosticar también, que no tienen en consideración las perspectivas de género, ¿cierto? Entonces, hay un dato que nos invita a profundizar, ¿cierto?, en el por qué se está dando, ¿cierto?, en este caso, este elemento asociado al género o a la orientación, ¿ya? Y aquí hay uno que me gusta mucho, como decíamos, que también se los había adelantado al principio, la soledad, ¿sí? Como una determinante social, ¿ya? Importante, ¿sí? Ha aumentado el interés, ¿ya?, por investigarlo, por analizarlo, ¿ya? Y creo que es muy necesario que lo logremos profundizar, mirar, a lo mejor también ahí ustedes en su entorno de intervención, en sus entornos personales también, porque es una determinante social de la salud y es una determinante social de la salud mental, ¿ya? La soledad crónica es muy probable que afecte a la salud mental, y una prevalencia de soledad del 9% al 14% en los adolescentes, cae al 3 al 10% en la mediana edad y aumenta al 5 al 21%, ¿cierto?, en los adultos mayores. Entonces ahí tenemos como también bien marcado un poco las poblaciones, ¿cierto? Donde también tengo que ir haciendo énfasis quienes están en mayor soledad, ¿ya? Se asocia bastante a la soledad con la depresión, pero también la relación bidireccional, o sea, si genero aislamiento, ¿cierto? También es muy probable que desarrolle cierto depresión. El 11 al 18% podría prevenirse, ¿ya? Si se interviene justamente esa soledad, ¿ya? También la soledad va a estar bidireccionalmente relacionada al suicidio, ¿ya? Y también la podemos asociar a la demencia, a la paranoia y a los síntomas psicóticos, ¿ya?, como diagnóstico en específico. Entonces, en una sociedad individualizada, ¿cierto?, que muchos de los grupos también están muy aislados socialmente, intervenir la soledad como una necesidad en salud mental muy, muy necesaria, ¿ya? Lo mismo que la desventaja socioeconómica y la desigualdad barrial, como dijimos también, hay tasas de incidencia en trastornos graves de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en barrios más urbanos y desfavorecidos. Ya, quienes nacen y crecen en vecindarios más urbanos y socialmente desfavorecidos tienen mayor riesgo de sufrir trastornos psicóticos, ¿ya? El riesgo de suicidio es mayor en comunidades rurales desfavorecidas y socialmente fragmentadas que en las urbanas, ¿sí? Ahí también eso es interesante, comunidades rurales, donde también justamente estábamos hablando que no había mucha prestación, ¿cierto?, de servicio, ya la distribución de las atenciones o los dispositivos de salud y de salud mental están más concentrados en las ciudades, ¿cierto?, más grandes. Entonces, también puede ir teniendo, ¿cierto?, vinculación, ¿ya? Los niveles de criminalidad también percibidos se asocia también a peores situaciones de salud mental y mayor vinculación con la depresión, con la angustia, con la ansiedad, con la psicosis, ¿ya? Em, Cuando se han hecho experiencias de estos barrios mixtos, ¿ya? O sea, personas con niveles de ingresos más altos, con vecindarios, ¿cierto? Resulta mejores relaciones en relación a los niveles de vida, al acceso al recurso y a la salud, ¿cierto? Porque logro como combinar, ¿cierto? Personas que a lo mejor están en una vulneración económica, ¿cierto?, un poco más baja, pero que vivo en un barrio donde existen personas con mejores condiciones, entonces voy a tener mejores prestaciones también, mejores barrios, ¿ya? Y eso también ha habido evidencia que ha favorecido considerablemente también la salud mental. Si un barrio es desigual, erosiona los niveles de confianza, debilita los lazos sociales, hay mayores estresores y obviamente se afecta la salud mental. Y también lo podemos vincular con el de la soledad, ¿cierto? O sea, si yo trabajo territorialmente, trabajo desde la perspectiva comunitaria, logro fortalecer los lazos y por lo tanto, ¿cierto?, también genero mejores condiciones de salud mental. Eso lo habíamos conversado, así que lo voy a saltar.
Como abordajes, ¿cierto? O sea, las intervenciones a nivel clínico son importantes, son relevantes, ¿cierto? No estamos diciendo que desde esta perspectiva se anulen ya esos elementos, pero sí estamos diciendo a través de estos fundamentos que no conducen a un cambio duradero en la población, ¿ya? No van a lograr, ¿cierto?, resolver las necesidades de salud mental si es que nos abordamos las desigualdades en los ingresos, ¿ya? Y todo lo que hemos conversado como determinante social, ¿ya? Entonces, para promover la salud mental a nivel poblacional, reducir los riesgos de enfermedades mentales y los trastornos por uso de sustancias, los profesionales, ¿cierto?, de salud, los profesionales vinculados a estos temas tienen que, ¿cierto?, tener un papel, ¿cierto?, en alterar estas intervenciones clínicas para implementar y evaluar programas y abogar de alguna manera por los cambios de política. Entonces, uno de los primeros elementos que necesitamos es que nos formemos, ¿cierto?, en estas temáticas, que se conversen sobre esta temática, que se capacite ya sobre estos temas, que podamos mirar otras perspectivas de cómo abordar la salud mental, ya, la salud y la salud mental. Entonces, como profesionales tenemos un rol relevante, ¿ya? De cambio, ¿sí? Y me gusta siempre decir eso ahí como que, claro, no podemos cambiar el mundo, si tampoco es cierto, no vamos a una capa de superhéroe, pero sí hay quienes están en cargos donde tienen mucha más incidencia, ¿cierto? Y hay otros que a lo mejor también, ¿cierto? Desde la intervención más situada, ¿ya? En los contextos también pueden hacer grandes cambios, ¿ya? Entonces hay cambios también a pequeña escala, a gran escala y la abogacía, ¿cierto? El poder como coordinarnos, trabajar en conjunto también genera, ¿cierto? Cierta tensión a lo mejor en cómo se están mirando los programas, en cómo se generan políticas públicas, en evaluar los impactos que dijimos, en medir el problema, la investigación, o sea, también hay formas, ¿cierto?, de trabajar estas temáticas, ¿sí? También nos invita a que tenemos que aprender a trabajar con otras disciplinas, y ahí viene lo interdisciplinario. Entonces le hago un guiño, obviamente también ahí el diplomado de salud mental, porque es muy necesario aprender a trabajar de manera interdisciplinaria. A veces, claro, estamos con más colegas, con otras profesiones, pero realmente estamos trabajando de manera interdisciplinaria. Hemos desarrollado las habilidades para trabajar de esa manera. Se plantea también que esa es la única forma también, ¿sí?, de lograr plantear y profundizar en estrategias para abordar de otra manera la salud mental, ¿ya? Más profesionales de la salud pública informados sobre salud mental, ¿ya? Que defiendan los cambios necesarios en las normas sociales y las políticas públicas, que son igualmente importantes tanto para la salud mental como para la salud general. Eso también es muy importante, ¿cierto? El Plan Nacional de Salud Mental dice, no podemos separar salud de salud mental, ¿ya? Salud y salud mental es un todo, es un sujeto, no lo puedo separar, no lo puedo fragmentar, ¿ya? Pero en la práctica lo está, ¿cierto? Cuando nosotros no, hablamos con una persona que no trabaja, ¿cierto?, en salud mental, trabaja en otra índole, entiende muy poco, ¿cierto? Desmerece muchas veces por la falta de conocimiento, ¿cierto?, algunas situaciones de salud mental. Entonces, es importante que capacitemos también a esos otros profesionales, ya que los acerquemos a temáticas de salud mental y que mejoremos eso, porque mejorar, ¿cierto?, también tiene que ver con la salud en su conjunto, no como solo aislado. Hablamos de un todo, ¿ya? Entonces tiene que haber un discurso público, político, ¿ya?, sobre estas temáticas, sobre la discriminación, sobre la exclusión, sobre cómo hay ciertas determinantes sociales, así que ahora esperaría a lo mejor que ustedes conversen ahí con sus equipos, con sus familias incluso sobre estas temáticas, ¿cierto? Cuánto hablamos de esto, cuánto conocimiento tenemos sobre cómo impactan estas condiciones, estas determinantes sociales en la salud mental, ¿ya? Cómo logramos, ¿cierto?, generar estrategias más específicas, ¿ya? Ahora, obviamente, sabemos, ¿cierto?, que hay tensiones también con otros profesionales que a lo mejor tienen una cercanía mucho más con otros modelos, con lo biopsicosocial, con lo biomédico, ¿ya? Pero sí podemos ir también haciendo algunos avances, trabajos sobre mirar, ¿cierto?, la salud mental desde elementos no necesariamente solo clínicos, ¿ya? Y promover una salud mental que sí se mire desde estas determinantes sociales de la salud, ¿ya? Entonces, como abordajes, se proponen los enfoques preventivos, son fundamentales, ¿ya? Hay argumentos éticos, económicos para que eso se haga. Hay que enseñar, ¿cierto?, en edad escolar sobre las emociones, sobre la salud mental, ¿cierto? Priorizar la salud mental, ¿ya? Y la mayoría de ellos, ¿cierto?, como recursos disponibles, que a veces se generan en el sector terciario, ¿ya?, pero que lo abordemos. Abordar las determinantes sociales en lo prenatal, hasta la infancia y la adolescencia, ¿cierto?, como un icono clave.
trabajar las intervenciones parentales, ¿ya? Y los programas de salud mental también en las escuelas, como muchas necesidades. Intervenciones que aborden la soledad, intervenciones económicas directas, ¿ya? Programas de visitas domiciliarias los primeros años de vida, las intervenciones vecinales, ¿ya? Justicia social central en todas las intervenciones públicas de salud mental, intervenciones dirigidas a ventanas críticas del curso de la vida, interrumpir lo intergeneracional. O sea que si vemos que hay padres que están en una situación de salud mental empeorada, que tienen muchos determinantes sociales de esa salud, protegerlos, ¿cierto? Para que sus hijos no repitan la misma historia, ¿ya? También priorizar las intervenciones que se centren en el alivio de la pobreza, ¿cierto? En estas condiciones de vida que estamos justamente relatando. Garantizar la paridad entre la prevención primaria, secundaria y terciaria en salud mental, ¿ya? O sea que existan un énfasis más o menos similar, aunque igual estamos diciendo, ¿cierto?, que lo importante siempre va a ser la prevención y la promoción. Bien, eso sería la presentación. No sé si ahí tenemos algunas consultas sobre el tema. No han dejado consulta las y los participantes que están, todavía nos acompañan 12 participantes. Bueno, yo creo que dejemos hasta acá, Rosita, si es que no hay dudas ni comentarios. Y dejé acá en el chat el link del diplomado para que quienes se interesen en saber más de los módulos, los contenidos, el precio del diplomado, si hay egresados y egresadas de la Universidad de las Américas también, hay un 20% de descuento que pueden solicitar. Así que ahí les dejé el link para que puedan indagar. Y como les decía al inicio, el tema de los determinantes sociales en salud también es un tema de uno de los módulos, así que ahí se profundiza también en ámbitos de gestión, en intervención. Y como decía Rosita también, desde la interdisciplina hay académicos que son terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales que acompañan en el equipo. Eso, cerramos entonces. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y gracias Rosita por tu tiempo también y tu experiencia académica. Gracias. Que haya sido un aporte. Así es que eso, que estén bien. Súper. Chao, chao.